Y así comenzamos el conversando número 7. En esta ocasión estaremos hablando del pilar finanzas y de lo que ya nos han visto, de la mano siempre nuestro amigo Leo. ¿Cómo estás, Leo? Muy bien. En esta ocasión estaremos hablando de un tema bastante hablado y muy popular en los medios y todo lo que tenga que ver con internet a nivel de finanzas y a nivel de social, que en este caso sería que somos pobres porque queremos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué hablar de esto, hermano? Porque es necesario saber si de verdad la pobreza o la abundancia financiera viene de un factor externo o un factor interno. Y esto es algo que se ha debatido muchísimo en internet y hay gente que están a favor de que somos pobres por las situaciones externas y hay otros que defendemos que somos pobres por nuestras acciones. En este caso vamos a hablar de muchos factores de los cuales nosotros consideramos que son importantes para analizar muy bien este debate. ¿Y por qué tiene que ver con las finanzas? Por lo mismo que estamos hablando, de que si sabemos que es un factor externo o interno, lo podemos utilizar a nuestro favor para poder surgir o para crear esa abundancia financiera. Entonces, somos pobres porque queremos. Entonces, pobre, la palabra o la definición de pobre que encontramos en internet es la carencia para lo necesario para vivir, de lo necesario para vivir, la carencia de lo necesario para vivir. Dígase vivienda, comida, agua y ropa. Encontramos otros factores como educación, internet ahora inclusive, pero fuimos un poco más radicales y bueno, nada, escogimos esto porque sin internet puedes vivir, no te va a suceder nada. Sin educación, tristemente también no te va a suceder nada, no es que sin educación explotas un día, pero sí se sabe que sin vivienda, comida, agua y ropa es complicado vivir, pues. Entonces, comenzaríamos como con las causas de la pobreza. Una de las causas de la pobreza en este caso sería la geografía, el primer punto, que sería el lugar donde nosotros nacemos. ¿Influye? Esto es un factor externo y nosotros vamos a la conclusión que sí, sí influye. ¿Por qué? Porque va a depender muchísimo el lugar donde vivas para tu desarrollo en otros pilares aparte de la finanza, pero en este caso que estamos hablando solo de finanzas, influye muchísimo. Porque si naces en un país donde hay muy pocas libertades, se te va a hacer complicado ser una persona acaudalada. Dígase ejemplo, países donde existen dictaduras o países donde no hay ningún tipo de condicionamientos de nada a nivel político, ¿sabes? Tipo Haití, ese tipo de ejemplos. Entonces, a la geografía sí puede afectar eh, tu nivel de finanzas o tu estrategia para lograr ser mejor. Pero también podemos saber de que uno no es un árbol, uno se puede mover. Y que nosotros también lo hemos hecho en varias ocasiones, nos hemos movido de los lugares ya que no nos sentimos como muy acorde al lugar o sentimos que el terreno no es muy propicio para crecer financieramente. Es algo que nosotros hablamos, que decimos que no voy a estar sembrando en tierra infértil, ¿no? Entonces, dentro de la geografía, también puedes que nazcas en una geografía normal, pero bajo una política que eso afecte directamente a la geografía, de una política que no permita prosperar la economía del país y eso a su vez afecta a tu economía individual. Y eso se puede entender también. Hay que entender de que hay ciertas políticas, nosotros apoyamos esas políticas libertarias, donde la economía capitalista le da pie a que pueda surgir un mejor país. Pero también es cierto que existen países que sus políticas no son las más beneficiosas y que eso también pueden afectar nuestro crecimiento financiero. Pero volvemos a lo mismo, y es algo que también hemos debatido yo con mi hermano muchísimas veces, es que si no te gusta ni tu geografía donde tú naciste, ni la política que se desempeña en dicho país, te puedes mover. A pesar de que se parezca muy difícil las situaciones, porque sí sé eh, que la situación geográfica política puede hacer cuesta arriba tu crecimiento financiero, nosotros lo hemos vivido en carne propia también. Y a pesar de que uno tenga como la mejor actitud, puede echar para atrás. Pero también sé de mi mano y de experiencia también, al igual que la de mi hermano, que sabemos que si uno es un poco más constante a la hora de aplicar ciertos sistemas o estrategias para tú tener una mejor situación financiera, puedes lograr
crecer. Hemos conocido N cantidad de personajes que nosotros seguimos, que han nacido en situaciones realmente pobres, en condiciones de país geográficos y de política decadentes, y aún así, con tu buena disposición y con tu constancia, han logrado ser personas millonarias. En nuestro país hay un comediante que se llama Benjamín Rousseau, y él fue una persona que nació en unas condiciones súper pobres, en unas zonas, en unas provincias súper pobres del país, y aún así él es un hombre de negocios. Él es un hombre acaudalado, es un hombre millonario, es un comediante súper reconocido y que paralelo creó mucho más negocios. Y es esa mentalidad, decir, ok, no nací en el mejor país, no nací en el mejor país con la mejor política, pero eso no significa que yo no pueda mejorar mi situación financiera. Entonces ese conflicto bueno, nací en un país que no es el mejor, pero no te da a frenarte, no te da pie a que tengas ese obstáculo mental, porque casi siempre son obstáculos mentales, y no hagas nada para cambiar eso. Al igual que también dentro de la geografía y dentro de la política se consigue también lo que es los conflictos bélicos. En la actualidad podría ser un aspecto importante tomar en cuenta, pero no del todo, porque cada vez existe menos guerra, cada vez somos unos seres más pacíficos y menos violentos. Pero sí, también es cierto que todavía en la actualidad existen países que tienen guerra. La más actual y la más conocida, la de Ucrania-Rusia, y también pueden haber países árabes, países del África que tienen guerras internas, guerrillas y todo lo demás. Sí se puede entender ese punto, y yo lo entiendo. Lo entiendo como migrante que soy, pero como migrante que soy, también te digo, puedes moverte, que a lo mejor no tienes mucho dinero, lo sé, que a lo mejor la condición para salir de tu territorio es complicado, lo sé, y que a lo mejor no sabes ni siquiera el idioma del país donde vas a llegar, también lo sé, pero eso aún así no te hace una persona discapacitada para poder lograr lo que deseas o poder subir tus niveles financieros. Entonces, esa causa que la gente siempre trata de usar a favor de querer victimizar un poco la pobreza o romantizar la pobreza, porque eso también es parte de este debate eterno, que es siempre victimizar a las personas y tratar de llegar y decir que la culpa es externa. Y ese punto es lo que queremos llegar, ver los efectos externos e internos. Y parte del principal, el país donde nace, como estamos hablando. Pero eso no significa que tú te tengas que identificar como una persona pobre y que no puedas hacer absolutamente nada para cambiar tu panorama externo. Porque como le decimos, nosotros pudimos salir de un país, pudimos emigrar, pudimos acondicionarnos en otro país y conocemos a muchísimas personas que también lo han logrado. No, y nosotros somos un ejemplo de que puedes moverte de geografía. Por lo tanto, si la geografía depende de ti, porque depende de ti quedarte o irte, es 100% tu responsabilidad. Y pudo haber sido una situación difícil. Hay personas que han nacido en lugares 3000 veces peores y aún así logran salir. El problema, como tú dices, es la victimización. De decir, es que tal persona nació en tal sitio. Pero en todos los países no hay ni siquiera en las dictaduras más duras como Norcorea, aún así hay personas que huyen. Que es más difícil, sí. Que el riesgo ya es la vida misma, sí. O Cuba, donde puede que la vida misma sea el riesgo. Pero aún así hay personas que lo hacen. Entonces, ¿por qué? Probablemente una persona que me vea que no está contenta donde está viviendo, porque tal vez necesitas mudarte simplemente a la capital de tu país, donde hay más oportunidades. ¿Por qué no hacerlo? Y va a ser mucho más fácil que a 10.000 personas que le han tocado extremadamente difícil. Y uno aún así se queja. Uno aún así se queja. Y siempre ve como la persona que está mejor. Bueno, la persona que nació, no sé, en el primer mundo, en Suiza, supongamos. O no sé, en Australia. Claro, pero no ves a la persona que nació en Norcorea, no ves a la persona que nació en Cuba, no ves a las personas que tienen que huir de la violencia y de la locura. Y un punto que iba a comentar de lo que estás diciendo es de que si en la geografía
afectara de verdad tu condición para poder ser una persona acaudalada, en el primer mundo todos fueran millonarios. Sí. Porque en el primer mundo estarían todos los factores a tu favor, una geografía, una política, sin guerra, un mercado libre, ¿sabes? Y no lo hay. En el primer mundo sigue habiendo personas pobres, en el primer mundo sigue habiendo personas que son de estatus medio. Más bien, la población que es millonaria es pequeña, igual que en el resto del mundo, y igual en el primer mundo. Entonces, tener las mejores condiciones no va a ser de que seas millonario automáticamente, y tener las peores condiciones no va a ser que seas pobre por siempre. Es una condición para nosotros interna, totalmente. Que afuera puede ser fuerte, como tú dices, sí, pero puede valer la pena el sacrificio para poder mejorar. Otra de las causas de la pobreza que hablaremos hoy, aparte de la geografía, es la familia. Leo. Este es otro punto parecido al de la geografía, porque son los temas que dan de excusa cuando quieren decir que la pobreza no es responsabilidad de la persona. Como decir, bueno, nací en un país pobre, por lo tanto yo estoy condenado a la pobreza, como que si fuera un decreto. Igual el raciocinio que dan es, bueno, la familia que me tocó es pobre y yo también estoy condenado a ser pobre. O mi familia, no sé, supongamos, no sabe leer y yo tampoco sé leer, por lo tanto estoy condenado a no estudiar o que no me dieron la oportunidad de ir a la universidad, supongamos. Y depende del punto de vista en que lo veas, si pones la responsabilidad en la persona o pones la responsabilidad en los agentes externos. Que sí puede afectar, sí. Y yo creo que puede ser más difícil, tal vez, para una persona que le tocó una familia pobre, salir adelante, es decir, le va a costar. Es como que imagínate que fuera una competencia y no sé, bueno, donde 100 metros planos, pero el que le tocó la familia educada tiene 50 metros adelantados. Y ahí es donde vienen las críticas de la injusticia, de que porque no todos somos iguales y toda esta política de izquierda. Pero no es una cuestión de quién está más adelante, es una cuestión individual, porque el que va a sufrir la pobreza eres tú, no la otra persona. Por lo tanto, si tú vas a sufrir de esa pobreza, estoy a favor de que sea, de que lo tomemos de que es nuestra responsabilidad. Es mi responsabilidad, por muy duro que sea, ¿no? Sí. Por muy duro que sea, porque es una cuestión muy interna decir, es mi responsabilidad, es mi culpa, y decir, bueno, pero no es mi culpa haber nacido aquí. No es tu culpa haber nacido ahí, pero es tu responsabilidad quedarte o irte. No es tu culpa que tus papás sean X personas o no haber tenido X situación, educación, pero sí es tu responsabilidad moverte. Sí es tu responsabilidad hacer algo al respecto, porque tú eres el que lo va a sufrir tarde o temprano. Entonces para mí ya no tiene como la validación de decir sí, la familia puede afectar tu finanza, pero ¿qué estás haciendo para moverte? ¿Qué estás haciendo para moverte? Porque ninguna situación es perfecta. Porque tal vez tu familia tiene dinero, pero no sé, toda tu familia cayó en la droga, supongamos, qué sé yo. O tal vez son pobres, pero te tratan de dar lo mejor que pueden, son educados. Como tú muchas veces me has contado que naciste en un barrio y me cuentas situaciones que eran de pobreza, de pobreza, ¿no? Tal vez no es la pobreza de Uganda. Claro, la pobreza de los países más bajos del mundo, pero estaba, la pobreza latinoamericana real, ¿no? Claro. Y aún así, tú no eres pobre ahorita. Y porque te tomaste la responsabilidad también de decir qué puedo hacer. Y tal vez en tu caso fue más difícil que otra persona, pero eso no te hace exento ni te hace, ni porque otra persona esté mejor, tú vas a estar mejor. Es tu responsabilidad y eso es lo que poco a poco yo he ido entendiendo con este tema. Por mucho que sea que los políticos, que el país, que la economía, que la recesión, que bla, 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 ajá, pero tú sufres todo eso y tú eres el que te tienes que mover para salir de eso.
Es importante lo que dices, lo de la recesión, lo de todos los efectos externos y que me dice qué estás haciendo tú para lograr salir de eso. Porque mi familia fue escalando como de a poco hasta lograr tener mejores resultados, porque dentro de ellos mi familia fue diciendo qué tengo que hacer para salir de acá. Te lo tomas de alguna manera problemática porque volvemos al mismo punto de la victimización de lo que era la parte geográfica. Ay, nací en Haití. Y puedes volver otra vez, ay, nací en esta familia pobre. Pero ¿qué estás haciendo tú para romper ese patrón? Porque es muy fácil simplemente llegar y decir, ay, me tocó la peor familia, me tocó el peor país y echarme a la nada, ¿sabes? Y simplemente estar con la cabeza agachada y decir, bueno, fue lo que me tocó, pobrecito yo, pobrecitos todos. Y no es así. Es de verdad decir, ok, aceptar tu realidad, porque como tú dices, ningún escenario perfecto existe. Y puede haber muchas familias, y vuelvo otra vez al tema, hay muchas familias que son millonarias y sus hijos no lo son. ¿Por qué? Porque pudieron haber sido carentes de otro tipo de cosas que le llevó a otra toma de decisiones. Y como dices, también tienen familiares que te pueden querer mucho y dar lo mejor. Pero es una cuestión tuya. A pesar de que puedas nacer, vuelvo y repito, en el mejor país y con la mejor familia, sigue siendo tu responsabilidad de qué vas a hacer con tu vida. Y siempre van a haber recesiones económicas, siempre va a haber guerras, siempre va a haber familias disfuncionales, siempre va a haber familiares que tal vez no son los mejores, pero todo siempre va a caer en ti. En decir, Ahorita fíjate que estamos hablando de la situación externa, ¿verdad? Más allá de cosas internas, la situación externa, ya sea el país o la economía del país o los políticos o la familia. Pero eso es tan subjetivo porque es malo en relación a qué. Porque una persona que huye de una dictadura dura, supongamos, no sé, Norcorea, y llega a China, China es el país de las oportunidades. O sale de Cuba y llega, no sé, a Argentina, que tal vez ahorita está en recesión y está difícil, y Argentina es el paraíso. Pero también, y he conocido personas del primer mundo que están en, supongamos, que nacieron ahí, Estados Unidos, Australia, Italia o España, y están diciendo, no, este país es la decadencia y todo es muy difícil y no se puede surgir. Entonces, si no logras surgir ni siquiera, supongamos, en Estados Unidos como ejemplo clásico, entonces ¿dónde vas a surgir? En Marte. No vas a surgir jamás. Entonces es subjetivo en relación, tal vez un país, no sé, Chile o Perú, las personas que viven ahí están, es que este país es difícil, que la situación, que los políticos, pero una persona que llegue a ese país viviendo, no sé, de Haití, supongamos, es lo mejor del mundo. Entonces la geografía en realidad tiene que ver, es algo real, o sea, existe de verdad esa situación económica, o es lo que tú ves de ese país, claro, o con qué hambre llegas a ese país. O como estás viendo en el país donde naciste, porque tal vez naciste en un buen país, por ejemplo Chile, yo he conocido chilenos que se quejan de Chile, y es como decir, brother, no sabes lo que tienes. Sí. Tal vez no es Suiza, pero también hay personas que se quejan de Suiza, claro, ¿no? Sí. Siempre, siempre, no sé por qué, pero el ser humano está como en constante queja. Yo creo que es porque no ha sufrido lo suficiente para llegar a apreciar de verdad a dónde está, porque tal vez ese país donde está no es el mejor, pero es mucho mejor que hace 100 años, o mucho mejor que hace 200 años, donde te estabas cayendo en una guerra con un imperio, supongamos. Claro, claro. O hace 500 años, donde ya ni siquiera oportunidad de surgir tenías. Ahí te ibas a quedar. Claro. Y sin ir tan lejos en los años anteriores, la inconformidad del humano que no tiene fin, ¿no? No tiene fin. No tiene fin. Y es eso, pues, de decir, que nosotros conocimos a muchos extranjeros del primer mundo y todos se quejaban de su país. Pero, es decir, es mandarlo, es hacer la invitación, es decir, bueno, trata de vivir bajo las condiciones de estos países para que veas las oportunidades que de verdad tiene el tuyo. Porque, como siempre, vamos a querer poner el factor externo y la victimización de nosotros, es decir, no, el país me trata mal, la geografía me trata mal, o las situaciones de la vida me tratan mal, el país es una porquería, pues, por así decirlo, o mi familia es una porquería. Claro, porque lo facilito. Claro. Lo facilito, y este es el debate principal. Somos pobres porque queremos. Si quiero es porque las causas de mi pobreza o de mi estatus económico recaen en mí. Si es porque no quiero es porque son causas externas.
Y por eso estamos nombrando de primero las causas más externas que son obvias, ¿no? Claro. Como la política, la geografía y bla, bla, bla. Pero si vas a profundidad, y en el peor de los casos, Jesús, supongamos que de verdad la geografía, no sé, afecta el 99% de tu economía. La respuesta que daría una persona dispuesta a surgir es, ajá, y Sí. yo voy a hacer que eso baje, que Claro. baje a cero. No sé, tendré que irme a Marte, no sé qué tendré que hacer. Como hacen personas en el clásico, véanse los documentales de Norcorea que huyen, que si saben que te atrapan, te matan. O sea, literalmente es así. Si huyes, te matan y hay guardias de seguridad, o sea, apuntando para que la persona que corra, o sea, la maten. Literalmente, no es juego. Sí. Te estás jugando la Te vida. estás jugando la vida. Y Para- aún así hay personas que lo hacen. Claro. Es decir, yo prefiero morirme, como hablamos en el otro, prefiero morirme que seguir en esta situación. Es decir, la muerte es más bonita que esta situación. ¿Vas a arriesgar o te vas a quejar de que, ay, nací en Latinoamérica? Sí, la victimización otra vez ahí. Porque haciendo yo lo la he suya, hecho Claro. y no te lleva a ningún sitio. Yo he visto personas que debaten este mismo tema en las redes y tienen la postura contraria a nosotros, es decir, la culpa es de los políticos, la culpa es del país, que necesitábamos un mejor sistema, necesitábamos una mejor Sociedad. en contra del capitalismo, en contra del bla, 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 bla. Y nunca dicen, no, es tu responsabilidad, porque el que lo sufre eres tú, lo siento, es duro aceptarlo, pero es así. Lo que pasa es que es duro aceptarlo por lo que nos estamos victimizando, porque si lo vivieras de manera objetiva y sin emociones, no es mi culpa, porque todo lo que hago tiene consecuencias. Y no hacer algo es hasta estar haciendo algo, lo que dice Jim Rohn. No planificar tu éxito es planificar tu fracaso. Entonces, si simplemente te victimizas, pues bueno, esos son los resultados que tienes. Tómate la decisión de no hacer nada. Claro, tomaste la decisión de no hacer nada, exacto. El tercer punto que hablaríamos, y esto ya es como, y aquí empieza a ser como nada externo, ¿no? Porque esto es como tu responsabilidad, que serían los hijos. Hay algo que, esto es un tema un tanto sensible, ¿no? Para las redes y para todos, porque este tema es muy emocional y muy pocas personas lo logran ver con un enfoque objetivo y tienden a tener esa frase de decir que los hijos son una bendición. Yo no digo que no, pero no, tampoco digo que todo es color de rosa a la hora de tener un hijo. Un hijo es una responsabilidad financiera enorme y aquellos que nos están viendo y que tienen un hijo lo saben. Y, y no es tan fácil tenerlo si no tienes un soporte financiero de verdad. Y esto es nada más un aspecto mínimo de lo que conlleva tener un hijo, porque tener un hijo no es nada más tener dinero. Tener un hijo es tener un soporte psicológico, miles de cosas, pero como estamos hablando de las finanzas, hablemos nada más netamente de las finanzas. Entonces, tener un hijo necesitas muchísimo dinero, al punto que hay estudios donde dice que se gasta en promedio en un hijo de 0 a 18 años $1.000.000. Y las personas los llegan a tener con tanta facilidad, porque volvemos a que es algo muy emocional en la sociedad, el procrearse, el tener un descendiente. Y ok, yo puedo entender eso, pero no puedo entender de que deseas tener una mejor finanzas o deseas salir de la pobreza y lo primero que haces es tener hijos, sin ver los factores que vas a tener en contra ahora que decidiste tener un hijo. Un hijo te va a hacer la vida cuesta arriba, por el simple hecho que es un ser que no puede vivir por sí solo. Si ya a uno de por sí le está costando vivir o mantenerse, ¿qué te hace pensar que tener un hijo la cosa va a ser más fácil? Y puede que esto también entre en debate y no se sabe a ciencia cierta si los hijos están relacionados a la pobreza. Pero desde mi perspectiva, he podido ver familiares y amistades en donde cuando tienen un hijo la vida se les pone más complicada. Es que, o sea, más allá de que sea una persona, es un gasto más. Es un gasto más, claro. Porque es difícil ser objetivo porque es un ser vivo, ¿no? Claro. Pero supongamos que cambias la palabra hijo por la palabra camioneta, ¿no? Y que la camioneta te pide dinero todos los días, una y otra vez. ¿Y qué te pides?
Sí, un hijo, pero un hijo más, ¿no? Claro. Supongamos, 3 camionetas, Eso. 5 camionetas. Eh, el gasto es más grande, ni siquiera no, es sentido común, Claro, ¿sí? Si tienes un gasto mayor, por lo tanto tienes menos riqueza. claro. A pesar de que ya aquí venga el debate de, bueno, es un ser humano y la riqueza, no sé, emocional, la familia y todo eso, ¿no? Pero como estamos hablando estrictamente de finanzas, me parece que, bueno, me parece no, es un gasto, es un hecho. Y obviamente afecta a tus finanzas si no estás preparado para eso. Sí, y el entender de que puedes decir, bueno, es mi hijo, yo lo amo, yo puedo entender todo eso, pero uno con amor, no quiero sonar odioso, uno con amor no paga deudas, uno con amor no va al mercado, uno con amor no paga las medicinas de tu hijo, ¿sabes? Entonces, eh, echa para atrás. ¿Por qué? Porque si produces tanta cantidad de dinero y gastas el doble de lo que produces, siempre vas a estar en negativo. Y aparte de que un hijo conlleva dinero, conlleva tiempo, muchísimo tiempo. Y para ser próspero financieramente necesitas tiempo para poder crear, para poder errar, echar para atrás y volver a crear y estar en ese constante aprendizaje. Y un hijo puede que muchísimas personas, inclusive mi madre lo hizo, estudió teniéndome a mí, pero se te hace más cuesta arriba. Y estás trayendo a una persona, discúlpame que lo diga así, una persona de la nada a sufrir con tu condición, porque tu condición no es porque tengas un hijo va a ser mejor, va a empeorar. Entonces, desde mi humilde opinión, y disculpen los afectados, pero tener un hijo te hace más pobre si no tienes una situación financiera buena. Inclusive tener una situación financiera buena es un gasto grande, pero no lo ves tan grande porque, bueno, estás bien solvente, estás solvente ante la vida. Pero si eres una persona que está en pro a salir de la pobreza, o eres en la actualidad pobre, o eres clase media y deseas salir, un hijo no es la mejor condición. Por muy emocionalmente bueno que se vea, o por muy bonito que se parezca, o por las ideas o los deseos de tener un hijo como un capricho, que es la gran mayoría de las personas, o por error, que es la gran mayoría de las personas también, un hijo hay que pensarlo de manera objetiva y financiera y decir, ¿qué me va a afectar esto? Y nadie empieza en eso, todo el mundo piensa, ay, es una bendición. Sabes que me nombras eso de error y aquí viene la parte de la responsabilidad sobre tus hijos. Porque en mi opinión no es un error. Tener un hijo no es un error. Claro, No aparece mágicamente ni te lo trae la cigüeña. claro, Sino que tú conscientemente lo estás haciendo, bueno, a menos que es una violación, claro. ¿no? Pero, o sea, el 99% de los casos es a conciencia, pero es una conciencia irresponsable de que Claro, te da un poco igual, claro. o de que tal vez no tienes conciencia de las consecuencias que eso trae. Y si de verdad fuera una bendición, que tal vez lo sea, pero hay que preguntarse, ¿yo le estoy dando una vida bendita a esa bendición? ¿O no estoy trayendo una vida eh, basura, ¿no? Si amo tanto supuestamente a ese nuevo ser, ese bebé, le voy a dar una vida de amor o una vida en la miseria. Entonces tal vez las personas no aman tanto a sus hijos como creen que los aman, sino que están en una idealización, una romantización o un capricho, como si fuera a tener un perro, como si fuera a tener esta plantita, como quiero una plantita y la dejo ahí, Sí. ¿no? Eso no. Si te pones a ver, si no tienes ni siquiera una educación sexual, que es algo tan primitivo para uno, mucho menos van a tener una educación financiera, ¿no? Y eso es consecuencia de hacer actividades que tal vez no estás preparado por tu nivel de madurez, o en este caso por tu nivel financiero, porque puedes tener sexo, yo no digo que no, pero no estoy a favor, como dice Leo, en traer a alguien de la nada por un capricho tuyo o por simplemente hedonismo y simplemente poner al niño a pasar sufrimiento, porque hemos visto nosotros en cantidad de niños en la calle y los padres ahí, y los niños trabajando y los padres ahí en el piso sin hacer nada. Entonces ya entiendes la situación más o menos de dónde proviene. Eh, Hay que planear mejor nuestra vida para no traer al mundo a sufrir, ¿no?
parte de lo que estamos comentando. Y saber con cierta coherencia y decir si en verdad deseo un hijo, estoy preparado o no. Y de verdad, por mucho capricho, porque Leo dijo, hasta un perro, pero un perro también tiene una responsabilidad enorme, hermano. Y no preparado de estoy preparado, sí. No, Sino financieramente estoy preparado. claro, tengo dinero en mi cuenta suficiente, O ¿sabes? sea, la mayoría de las personas no están preparadas financieramente para un hijo. Y menos que tienen 3 4 5. Claro, y como le digo, no es nada más una cuestión de dinero, porque no es como que, bueno, tengo 5 millones de dólares. Y ya eso es como un pequeño escalón que deberías tener mínimo. Ya ahí en adelante tienes una buena pedagogía, tienes una buena educación para ti, para otorgarle a tu hijo, tienes el tiempo, tienes la paciencia. Como dije, eso engloba miles de factores que nadie toma en consideración, pero que hoy estamos hablando netamente de los niños, ¿no? Entonces, como finalizar este punto, para finalizar este punto, que es los hijos es un factor interno, porque es casi siempre algún capricho emocional o un error, y que se convierte en un factor externo que sí afecta a tus finanzas y que es tu culpa. Como todo lo que hemos hablado en el podcast, país, es tu culpa quedarte en el país, es tu culpa mantener esa familia o no repetir esos patrones familiares. Igual, es tu culpa seguir teniendo hijos, seguir teniendo esa carencia de educación sexual y echar para atrás tu proceso financiero. Un corte aquí para invitarlos todos a nuestro grupo de Discord que tenemos. Estamos ahí hablando sobre los diferentes temas que hablamos siempre en los podcasts. Y también invitarlos a que se suscriban en las redes Instagram y TikTok, que hacemos los extractos de este podcast. Pero siempre véanse el podcast completo, que es mucho más interesante. Para los que quieran el Discord, está abajo, lo vamos a dejar en la caja de comentarios, el link directo. Y también, si desean y quieren una asesoría con nosotros, con mi amigo Leo y yo, de los diferentes pilares que hablamos aquí en este canal, también escríbanos en el Discord, únanse al Discord. En el Discord hay una pestañita que dice asesoría, escríbanos y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes y trataremos de ayudarnos en todo lo que podamos. Ok, continuamos. El cuarto punto o causa que hablaremos hoy de la pobreza, que sería hábitos. Los hábitos. Este es uno de los puntos más relevantes porque es el punto que más afecta al día a día de las finanzas de cualquier persona, ¿no? Por ejemplo, hábitos al gastar. Primero es tener conciencia de qué estás gastando y tener conciencia de cuánto estás ganando. O sea, cuánto ingresa y cuánto sale. Una cuestión básica de contabilidad. Pero yo sé que por experiencia es muy difícil dar datos como reales de esto, pero por experiencia pregúntale a tu amigo, no sé, a tu novia, a X personas que encuentres en la calle. Por ejemplo, ¿cuánto gastas en un mercado? La mayoría no sabe cuánto gasta en un mercado. No sé. No, más o menos tanto. Ya más o menos no sabes. Crees que sabes, pero estás inventando. Tal vez cuánto ganas es más fácil porque si estás en un sueldo sea más fácil. O cuánto gastas mensualmente. O sea, en todo. Con los servicios, con la vivienda, con la comida. Cuánto gastas más los extras que te gastes. Eso sería un hábito de llevar las cosas un poco en orden, ¿no? No tiene que ser una cuestión perfecta, pero yo sé que la mayoría ni el hábito más básico de hacerte consciente de lo que estás gastando y lo que estás ganando. O el hábito de gastar en algo que no puedes gastar, como por ejemplo algo muy clásico es irte todos los fines de semana a una fiesta. Que te gustará mucho, pero te estás gastando todos los fines de semana una botella de alcohol. O le estás invitando un trago a una chica porque crees que invitando tragos vas a conquistar a alguien. O la fiesta misma, la entrada, el taxi, lo que sea. Y son cosas que una persona gasta y no tienen ningún tipo de retorno. No es que esté en contra de gastar, pero es que no lo puedes gastar. Tal vez esa persona no lo puede gastar. Y la mayoría no lo puede gastar. Ese es un punto importante también de los hábitos, los gastos innecesarios que estás haciendo en tu vida y de paso sin control.
parte de los hábitos de lo que dice Leo es la administración, es porque la gente simplemente quiere hedonismo. O la persona simplemente quiere tener un estilo de vida que no tienen. ¿Sabes? Quieren aparentar un estilo de vida que tal vez desean, pero que no tienen, y por eso ponen por encima su hedonismo que de verdad salir de la situación financiera en la que te encuentras, porque subir de estratos económicos es complicado, es fuerte, es arduo, es disciplina, es de verdad ponerte, y cuando haces conciencia de esto, empiezas a hacer sacrificios para lograr eso, y hay personas que no logran medir eso y simplemente prefieren escoger ser felices, entre muchísimas comillas, todos los fines de semana, tal vez saliendo a comer, comprándote ropa que no puedes, bebiendo alcohol, invitando, teniendo ese estilo de vida que tendría una persona de caudalada, y que conozco personas o hemos leído personas millonarias que ni siquiera hacen eso, porque, por ejemplo, Zuckerberg tiene la misma camisita de siempre, cuando Steve Jobs estaba vivo se vestía de la misma manera 24/7, entonces son pensamientos errados de una persona adinerada, pero una persona adinerada no tiene ni esa conducta ni esos hábitos. Sí, lo que pasa es que el común lo está viendo de una serie, lo está viendo de Netflix, supongamos. Claro. Entonces, lo que te muestra, o la red social que hablábamos en el anterior, estás viendo el 1, o tal vez menos por ciento de lo que hace una persona. Tal vez una persona sube un estado y está derrochando dinero y está aparentando X que sea, ¿no? Estatus económico. Y uno lo ve y dice, el éxito se ve así. Claro. Entonces quiero hacer eso una otra vez para reafirmar de que yo soy así. Pero estás viendo el resultado antes de la causa. Porque la causa son cuestiones bastante difíciles: disciplina, estudio, constancia, y no es estar tomando alcohol todos los fines de semana. Claro. Y la diferencia aquí es, ¿quieres subir de estatus económico o quieres aparentar que subiste de estatus económico? Claro. Y el que quiere subir de estatus económico no lo aparenta, porque sabe que estar aparentando es bajar de estatus económico. Es casi una paradoja. Y el que quiere aparentar estatus económico, que tiene más, lo reduce tratando de aparentar, y de aparentar, bueno, para nada, porque subes una historia y las 24 horas se borra y honestamente a la gente no le importa tu vida. A la gente simplemente, como vivimos en una era de inmediatez, como lo dijimos en el podcast de pasado, vamos a ver el link aquí, solo quiere estar aparentando a personas que no le importa, que simplemente pueden apreciar tu historia los primeros 3 segundos que los está viendo. Oh, qué bien la está pasando esta persona. O crear un poquito de envidia unos 3 segundos, o quisiera estar ahí en ese mismo lugar. Y ya, hermano, no, a más nadie le interesa. Y para los que en verdad queremos hacer finanzas o queremos crear una buena situación financiera en nuestras vidas, sabemos que esto es simplemente el resultado. Y que inclusive esto no es muy atractivo para nosotros. Es más atractivo tal vez tener buenos hábitos financieros, que es lo que no tiene casi nadie, que tal vez ahorrar, administrarte mejor, como estabas comentando tú, invertir, ¿entiendes? Y no es ahorrar, es que bueno, me gasto todo y de lo que me sobre ahorro. Es como tener eso de prioridad y decir, como en el libro de El hombre más rico. El hombre más rico de Babilonia, que dice que primero ahorra y después haces tus cosas. Y dicen, ahorra el 10%. Algo que me salvó la vida a mí en cuarentena. Ahorrar el 10% durante un año me salvó durante la cuarentena. Y era como que el libro te decía, si puedes vivir con el 100%, con el 100% puedes vivir con el 90%. El 10% no va a hacer gran diferencia en tu vida. Y lo fue así. Y eso hizo mejores resultados en mi vida, pero yo fácilmente hubiese podido agarrar ese 10% y hubiese podido despilfarrarlo en hedonismo. Y que hubiese sido chévere. Entre muchas comillas, vuelvo y repito, porque en el momento que en verdad sucede algo, le iba a pasar muy mal. Como dice Jim Rohn, el invierno siempre llega. Yo me acuerdo, Jesús, esto es real, ¿no? Esto es una experiencia mía. Yo en ese momento estaba en un empleo antes de la cuarentena, como un año antes de la cuarentena. Y estábamos en eso de ahorrar el 10% porque habíamos, bueno. Y yo trabajaba en un bar y el ambiente de bar es de fiesta.
Claro. Y las personas siempre era, cómprate una cerveza, cómprate X alcohol. Siempre era como gastar porque la gente iba a gastar, o sea, literalmente. Y yo no gastaba nada, o sea, nada. No porque no pudiera, sino porque por esto mismo, yo no quiero estar tomando alcohol en mi trabajo, no quiero estar aparentando que estoy de fiesta todos los días, porque para mí eso no es éxito. Y ese es un gran problema, creer que estar de fiesta todos los días es tener éxito, cuando eso te está llevando al fracaso más rotundo, que cuando tengas 40 años dices, wow, ¿qué hice? ¿Qué hice con mi vida de estar de fiesta? Y habían personas que me criticaban y decían, no, es que tú eres un agarrado, no, es que eres un tacaño. Eres un tacaño. Y yo le decía, tal vez lo sea. Y en ese momento lo dudaba, honestamente. O sea, y tal vez a veces lo dudo. No, es que tú eres un tacaño. Ah, ok. Y yo dentro de mí me repetía, el invierno siempre llega. Eso es de Jim Rohn, que explica de que la vida es un ciclo. O sea, hay ciclos buenos, ciclos medianos, y luego llega el invierno y siempre llega de una forma u otra. Una enfermedad, un accidente. Tu mamá se enfermó, tu mamá se murió, te atropelló un carro. O lo que nos sucedió, ¿no? Bueno, al mundo llegó una cuarentena, que era una cosa que, o sea, sucede cada 100 años, literal. no se me hubiese ocurrido, honestamente. Yo digo, ¿qué cosa mala puede pasar? Te digo, me atropelló un carro. Sí puede ser. Me enfermé de una cosa random. Sí puede ser. No, una cuarentena no se me hubiese ocurrido. Pero me acuerdo que me repetía eso y decía, es mejor hacer esto, a pesar de que tal vez en el momento te querías tomar una cerveza con unos amigos. Ah, ok. Y esa persona que me criticaba en la cuarentena la pasó mal. El siguiente aspecto que vamos a hablar hoy sería la ignorancia, porque también es un tema que hemos conversado mi hermano Leo y yo, que algunas veces también uno por ser ignorante, por no saber que hay algo mejor, uno piensa que va a ser así pobre toda la vida. Ejemplo, por lo menos tengo muchos familiares que trabajan mucho y son muy buenos haciendo su trabajo y piensan que porque trabajan mucho o se matan o se desvelan, pueden mejorar su situación financiera, y tú y yo sabemos que eso tampoco es así. Pero es eso mismo, es el sistema en el que nos encontramos, que funciona de cierta manera, el libre mercado funciona de cierta manera, en el cual si tú haces un poco, o te desarrollas un poco, o trabajas solo un poco en ti, eso es lo que obtienes como de regreso. Entonces, esa ignorancia por no saber que hay algo más, también nos filtra del mismo sistema, que hay gente que sí está haciendo las cosas, sí se está revaluando, sí está estudiando, sí está haciendo algo mejor por poder salir de esa situación financiera. Porque, como te comento, yo le he dicho a Leo y hemos hablado varias veces de que yo tengo familiares que trabajan mucho y tengo amigos también que se matan trabajando, pero no por eso, ¿sabes? Salen de la situación financiera, siguen en la misma o hasta peor, ¿sabes? Porque están cansados, agotados, el trabajo se lo está consumiendo y a lo mejor no lo disfrutan demasiado, pero lo hacen por el fin que es el dinero. Entonces, no mejoran porque no es nada más trabajar. Esa ignorancia sí, que es un factor interno, sí nos hace ser pobres. ¿Por qué? Porque hay algo que está ya preestablecido, que es el sistema financiero con el que se mueve el mundo. Entonces, si el sistema financiero se mueve de cierta manera, ¿qué estás haciendo tú para otorgarle mejor valor al mercado? ¿Sabes? ¿Qué estás haciendo tú para otorgarle mejores beneficios o tener tú una mejor atención que los demás? Porque el mercado es una competencia. Si en verdad quieres destacar a nivel financiero, tienes que ofrecer un servicio, algún producto o hacer algo, y tienes que destacar para que puedas ser seleccionado ¿sabes? Es una serie de requerimientos y pasos necesarios para poder destacar o ganar más. Entonces, sí puedo entender de que por ignorante seamos pobres, porque lo fui, por ignorante estuve en situaciones tal vez más escasas de dinero, pero también, como los demás puntos, es una situación que tú puedes cambiar, porque también te puedes educar, a pesar de que nadie de tu familia o nadie de tu geografía tenga buenos hábitos y nadie tenga como esa actitud de hacer las cosas mejor o de hacer las cosas diferentes. Tú puedes dar ese paso y buscar y decir, ¿qué tengo que hacer para ganar más? ¿O qué tengo que hacer para subir mi situación financiera?
y tal vez estudiar un poco sobre finanzas, tal vez administrarte mejor como estábamos hablando de los hábitos que casi nadie tiene, que eso algo tan sencillo, pero no fácil como es administrarte y ahorrar, hace un cambio en tu situación financiera. De la misma manera, con tan solo estudiar un poco, va agregando cada vez mucho más en ti, en educación, a paso agigantado, porque yo lo he visto. Uno estudia y uno empieza a leer, no necesitas leer 15 30 libros para poder educarte mejor, ¿sabes? Financieramente. Solo necesitas uno, dos, tres y vas entendiendo la idea y vas mejorando. Entonces, No, no es solo una cuestión de ignorancia como académica, como decir un título universitario o algo así, sino ignorancia en el sistema de libre mercado. claro. Por ejemplo, porque el dinero vale, o porque primero porque existe el sistema capitalista o el sistema de libre mercado, que la mayoría no entiende por qué funciona, o por qué nace y por qué existe, o porque el dinero, un papel, vale algo. O sea, te pones a pensar y el papel no vale nada. Claro. En la realidad es más valioso un plato de comida tal vez que un papel, pero porque ese papel vale más que ese plato de comida, ¿se entiende? Hay que entender eso y entender también por qué te pagan. Porque ¿por qué te pagan? No, porque hice un trabajo. Ajá, pero ¿por qué te pagan? Y porque te pagan con eso, con ese dinero. Y son cosas que no se suelen hablar, no se suelen entender. Simplemente o se es como un zombie, como que estoy en este sistema y no lo pienso. O está el otro bando que lo pienso pero lo critico sin entender realmente porque casi la mayoría del mundo utiliza el mismo sistema. Si todo el mundo está utilizando el mismo sistema es porque algo habrá de bueno en él, ¿no? De la misma manera que el ser humano empezó a estudiar su entorno para que fuese más digerible para él mismo, de la misma manera que tú no pretendas dominar algo sin saber ni cómo funciona. Entonces, si de verdad deseas salir de la pobreza o elevar tu estatus financiero, tienes que aprender a manejarte en ese ambiente, a saber cómo funciona para tú saber qué hacer de manera correcta y sacarle beneficio. Y no simplemente caer en esa improvisación constante que nos ayuda a errar al punto que nos podemos como decepcionar y tal vez soltar la idea de querer hacer riqueza. O mitificarlo o hacerlo como algo mágico, como que tuvo un golpe de suerte. No, es que esa persona tuvo suerte. O es que tiene la mano mágica, la mano de oro, lo que sea, algo así. Siempre suele tener un punto medio mágico como las bajadas de peso. Claro. Que es como algo medio místico que no se sabe muy bien. Y también así es cuando las personas suben el estatus. Es como, bueno, tuvo suerte o no sé qué hizo, sin pensar realmente de manera lógica qué es lo que está sucediendo detrás Claro. de eso. Y la verdad más sencilla es que una persona que gana más legalmente, no estoy hablando ilegalmente, ¿no? Legalmente está brindando mayor valor al mercado. El mercado son las personas. Claro. Que otra persona que gana menos. O sea, mientras menos se gane es porque estás dando menos valor y al mismo tiempo estás arriesgando menos. Porque los empleados, digamos, o un sueldo mínimo, supongamos, gana menos es porque está arriesgando menos. Porque si esa empresa se va a la quiebra, supongamos que el inversor, no sé, puso, ¿sabes?, su casa, puso todos sus ahorros de su vida, supongamos, en ese negocio que suele ser así. Si ese negocio se va a la quiebra, esa persona puede quedar endeudada, puede tener muchos problemas. Pero el que es empleado simplemente va, se queja y si quiebra, bueno, se consigue otro trabajo ya. ¿No? También por eso es que se suele ganar menos, que es la mayoría de la población. Claro, lo que pasa es que todo el mundo desea la facilidad de simplemente que le digan qué hacer y cobrar un cheque cuando el empresario o el creador de toda esa idea, en general que se ha manifestado en forma de empresa, es el que está haciendo de verdad la toma de decisiones, que es lo más complicado, ¿sabes? Soportar las caídas, porque cuando un empresario tiene pérdidas, no es que le deducen del sueldo
al empleado, simplemente el empresario es el que se las come verde. Entonces, casi siempre en Latinoamérica, sobre todo, se tiende a ver a los empresarios como entes malvados, como que si esto fueran películas de Hollywood, ¿no? Que es también algo que nosotros hemos hablado. Y es por eso mismo, por lo que comenta Leo, de que ser millonario es, de manera legal, es algo casi místico, mágico, algo así como un don que te dio alguien sobre nosotros. Y ya, y eres millonario, cuando realmente es una disciplina enorme, sacrificar, tener una mejor mentalidad, estudiar y sobrepasar todos los obstáculos antes comentados en los aspectos anteriores para poder lograr eso de manera ciega, ¿sabes? Con una fe enorme porque realmente nunca sabes si va a suceder, ¿entiendes? Sí, yo antes a mí me daba, por la educación de la sociedad o lo normal, es que uno le dé lástima a la gente pobre, ¿sí? O decir, bueno, esa persona no sabe leer, esa persona no pudo ir a la universidad, esa persona trabaja desde pequeño y siempre se suele victimizar a la persona pobre y al mismo tiempo romantizarlo, principalmente en Latinoamérica, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos se suele idolatrar a la gente acaudalada, sí. En cambio aquí es como el pobre es mejor, claro. El pobre es más honesto, el pobre es más romántico, el pobre es X, ¿no? Y el empresario, el que tiene dinero, es un ladrón, es un corrupto, es un explotador, es un capitalista asqueroso. Se suele ver así. O peor, ¿sabes? Cuando uno ve a una persona con mucho dinero, lo primero que se piensa ni siquiera es que si eres un empresario, sino que tal vez eres un narcotraficante. Porque es como la única manera en Latinoamérica, entre muchísimas comillas, de hacer dinero porque es algo que se ve imposible, ¿sabes? Claro, y es lo que ponen en todas las novelas. Claro, lo que se suele ver. Las novelas, y también en vez de idolatrar a una persona que tiene éxito, lo que hacen es criticarlo. Y una persona que, por ejemplo, narcotraficantes como Escobar, este tipo de cosas, entonces le hacen las series, le hacen las películas, pero no le hacen las películas a las personas que sí tienen éxito. O las personas que incluso vienen de lugares peores que esa persona y también logró tener éxito ayudando a los demás, no matando a las personas. Y eso no, al parecer aquí en Latinoamérica no importa. Y sin que se vea algo personal hacia Colombia, como que usamos a Pablo Escobar, porque también conozco a muchísimos colombianos que son de mucho dinero y de manera muy legal. Sí, claro. Entonces, pero es el más famoso de Latinoamérica, pues. Es el más famoso. Y a mí me gustaría que contaras esta historia que nos pasó hace poco de la chica que no sabía leer. Claro. Una de lo que siempre estamos hablando, Leo y yo, es eso mismo, porque yo le comento a Leo que mediante más vivo en la tierra, menos lástimas me queda sobre las personas, porque me he dado cuenta de que nosotros somos el resultado de nuestras elecciones, somos la consecuencia. Y que yo también pude vivir en una zona de estratos bastante bajos y pude visualizar todo lo que les hemos hablado anteriormente. Y hemos visto cómo hay personas que toman muy malas decisiones y están en la pobreza y están en un lugar y tampoco hacen nada. Simplemente vuelven y se entregan al hedonismo, que es lo que hemos estado hablando en los aspectos anteriores. En estos días estábamos en una tienda comprando dulces y la chica que nos atendió era una chica, no sé, 25 años, mayor, 30 años tal vez. Y nos parece curioso porque la chica tiene un celular de una gama alta, mejor celular que el que tengo yo, pero no sabía ni escribir ni leer. Y mi novia que estaba conmigo me dice... Pero te diste cuenta porque estaba viendo TikTok. Claro. Y quería hacer un comentario porque le gustó o algo así. Y no sabía y le escribir. dijo al chico, al que tenía al lado, como que escríbeme esta palabra porque yo no sé. Claro. ¿No? Claro, entonces mi flaca me dice, qué triste, ¿verdad? Que no sepa leer. Y después me dice, pero no. Porque si tiene un celular para ver TikTok también puede estudiar. Yo le dije, sí. Ahorita en esta era de información y de internet, ahorita uno puede aprender cualquier cosa sin ir a un instituto. Al punto de que de verdad puedes estudiar lo que sea. En internet hay cursos de lo que sea. Y me vas a decir que esa persona, el mismo tiempo que pasa procrastinando en TikTok o en cualquier otra red, puedes estar viéndote un video en YouTube de cómo leer o cómo escribir. Pero es mucho más fácil simplemente ser un hedonista
y ver videos de gente bailando sin ningún tipo de creación de valor en ti o de creación de criterio en ti, y que el tiempo pase. Y pobrecito yo porque yo no tuve la oportunidad de leer. Pero si bien es cierto que tienes un celular. Entonces, son cosas que, tanto en mi entorno donde yo crecí y las situaciones en la vida, mi hermano y yo nos damos cuenta que la gran mayoría de las personas están en la situación donde se encuentran por ellas, por sus hábitos, por su ignorancia, que no están haciendo tampoco nada por salir. Y ahí están. Y prefieren eso. Y es más fácil, como dice Leo, ir al romanticismo del pobrecito yo, de que me tocó duro. Y simplemente dejar que la vida pase así, porque crear riqueza, como lo comentamos anteriormente, es complicado, es fuerte y es una tarea que hay que hacer. Y ese es el siguiente punto, las excusas, ¿no? El siguiente y el último punto, que esa misma chica, como esa chica, habrán muchos y muchas, y no solo para leer, sino cualquier cosa, cualquier habilidad. No sé, quieres ser costurero, quieres aprender un instrumento o aprender a programar, siempre hay como Idioma. oportunidades, o idiomas, siempre hay oportunidades y las excusas siempre las tenemos. Y lo difícil de la excusa es que es simplemente una racionalización para no sentirte mal, Claro. ¿sí? Porque si una persona dice, no sé, no sabes hacer esto, o la chica, no sabes hacer esto porque no quieres. Y ahí viene la excusa, no, es que yo nací, no, es que mi papá me pegaba, no, es que no estuve ni en la escuela básica, no, es que... Pero cualquier persona puede aprender a leer y a escribir. Y más si, por ejemplo, esa chica tiene la excusa de ver TikTok. Pero aunque no tuviera internet, la persona con la que trabaja sí sabe leer y escribir. Le puedo decir, enséñame, dame 20 minutos de clase todos los días. No lo puedes hacer. O no puedes aprender una habilidad nueva. O no puedes trabajar un poquito más. Y siempre es importante revisarnos y de vez en cuando hacer una limpieza de decir por qué estoy haciendo esto o por qué no estoy haciendo esto, que me ayudaría. Y a fin de cuentas no hay excusa que valga, creo yo. No hay excusa que valga tipo, tengo hijos, no tengo tiempo, tengo que trabajar. Como tú has hecho y muchas personas hacen, hay personas que estudian y trabajan, o que trabajan doble turno, o que tal vez no estudian en la universidad, pero estudian por su cuenta, o que trabajan en un empleo como nosotros hemos hecho, y después de salir de ese empleo, vas y sigues construyendo tu negocio. ¿Quién dice que no? No, es que estoy cansado. La respuesta es, ajá, y el estoy cansado no te va a llevar a ningún sitio. Es que no tengo tiempo. Todo el mundo tiene 24 horas. Como dice Jim Rohn, si te hace falta tiempo, hasta ahí llegaste porque no hay 25 horas. No, es imposible multiplicar el tiempo. Lo que tienes que hacer es que estructurarte correctamente para lo que de verdad quieres. Y es difícil porque es de nuevo tomar la responsabilidad de la pregunta de si somos pobres porque queremos. Que puedes cambiar pobres por cualquier cosa. Soy pobre porque quiero, soy gordo porque quiero, soy bruto porque quiero, soy flojo porque quiero. Entonces, cualquier cosa, ¿no? La conclusión es, ¿está en mis manos, en mi responsabilidad hacer esto o está en manos de los demás? Y lo que quiero que se vea con esto, para entrar en la conclusión, es que si ser pobre, la causa es externa, bueno, seremos pobres toda la vida, está sellado por el destino. Pero si ser pobres es nuestra responsabilidad, entonces creo yo que es una buena noticia. Porque si estuviera en manos de otro o en manos de Dios, entonces estoy a merced de el destino. Pero es una buena noticia decir, no, es mi responsabilidad porque gracias a mí puedo cambiarlo. Para concluir este conversando, que siempre ha sido un tema que Leo y yo hemos debatido muchísimas veces, porque ambos no fuimos nada caudalados desde el nacimiento, ni tuvimos los lujos, y también estuvimos en una geografía bastante delicada, con una política delicada. No estuvimos en conflictos bélicos, que ese ha sido como el colmo, pero, y también hemos tenido familias con hábitos, y también nosotros hemos tenido inclusive malos hábitos, y hemos sido ignorantes, y hemos tenido excusas, y nos hemos dado cuenta que en el proceso es más fácil simplemente que siempre sea externo, porque no conlleva esa gran tarea que es
superar barreras tanto psicológicas como físicas, que la gran mayoría son más psicológicas que físicas, ¿no? Pero es complicado tomar la batuta de tu vida y de verdad ponerte día a día y ser una persona disciplinada y doblegar la mente que tanto nos domina día a día para poder de verdad empezar a cambiar tu vida. Porque, como les comento, yo no no fui nada caudalado, ahorita no soy nada millonario, pero he mejorado mi estrato financiero dándome cuenta de muchísimas cosas que empecé a trabajar que eran solamente mías, internas, y esas empezaron a dar un mejor resultado en mi vida. A mí me sorprende y este es un ejemplo real de que nosotros saliendo de un país en la pobreza, porque no teníamos nada, o sea, no teníamos nada, No. literalmente, Claro. ¿no? Que ropa vieja. Con el tiempo logramos vivir incluso mejor que la mayoría de muchas personas del país donde fuimos. Y me acuerdo que a veces uno escuchaba a personas en la calle quejándose. No, es que está crisis, no, es que está difícil la cosa, siempre la clásica frase. Y no sé, yo creo que tal vez no somos el ejemplo de una persona que pasaba de ser pobre a ser millonaria, pero de que sí se puede subir de estratos económicos. Todavía no. Claro, de estratos económicos. Y si puedes subir de nada a uno, y de uno a dos, y de dos a tres, y de tres hasta que te mueras, pero lo importante es tener en mente el objetivo. Tipo, tengo que subir de estatus económico como meta continua, no como de vez en cuando, como el que no quiere. Como deseo de 31 de diciembre. Como deseo de 31 de diciembre o como algo tan vago como quiero más dinero, ¿sabes? Y ya. Sino de verdad que sea una meta y trabajar para ello, obviamente. Bueno, muchachos, esto sería todo por el podcast número 6 y que hablamos de que si era nuestra culpa, el 7, perdón, si era nuestra culpa ser pobres o no. Para nosotros, cabe muy bien decirles de que para nosotros siempre va a ser nuestra culpa. Nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad, absolutamente todo lo que nos sucede en la vida. Sé que las cosas pueden ser complicadas en la vida y sé que también puedes estar en una situación en la que a lo mejor tengas deudas o que tengas que ayudar a tu familia, pero sé que uno puede empezar a ser más organizado con el tiempo porque uno de verdad pierde muchísimo tiempo y uno puede hacer sacrificios para cosas mejores y uno tiene que ser un poquito más paciente y pensar más en el largo plazo. Tal vez ahorita no te dará dinero eso que estás intentando hacer, pero si sigues, eres disciplinado y empiezas a educarte y dejar las excusas, eso se va a ir transformando en algo mejor. Entonces el llamado es para que se den cuenta de que su vida está en sus manos. Y en este aspecto como es la finanza, que es tan importante en nuestro día a día en el mundo, es que se puede cambiar. Solo se necesita de verdad tener un buen compromiso y poner de tu parte y dejar ese letargo mental. Entonces, bueno muchachos, espero que les haya gustado y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Leo. Hasta luego.